es un hecho que conforme a la Escritura, la Navidad nos recuerda que somos amados por Dios. Para un verdadero creyente, la Navidad debe recordarle eso, y es lo que vamos a ver. Y así le he llamado esta miniserie. ¿Por qué mini? Porque es lo que voy a tratar en este mes de diciembre, tomando como motivo esto que estoy exponiendo. La miniserie se llama, en estos 5 domingos, la Navidad nos recuerda, nos debe recordar, nos tiene que recordar, es que somos amados por Dios. La Navidad no es para que se nos recuerde que ya viene la fiesta y la parranda. Eso es lo que hace el mundo, y así celebra la Navidad el mundo. Un cristiano bíblico puede celebrar la Navidad bíblicamente, como lo estoy diciendo, con el principal fundamento: recordar que eres amado por Dios, porque esa es la gran verdad bíblica. Esa es una verdad bíblica que nadie puede refutar. Él decidió amarnos sin nosotros merecerlos, y en la Navidad se conjuga, se evidencia, se da el cumplimiento de las profecías que hoy cantamos en estos himnos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es Navidad. Advenimiento, natividad. Para este estudio, el primer texto que estoy estudiando, estudiaba las Sagradas Escrituras, fuente de autoridad, y aparte de ello, los textos y materiales de algunos hermanos, teólogos contemporáneos, grandes maestros del pueblo del Señor, de la palabra. Entre ellos uno de nuestros grandes maestros, y hablo por mí en lo particular, de mis grandes maestros, el doctor R.C. Sproul, que ya está en la presencia del Señor. Y el doctor R.C. Sproul, entre otros, como el pastor John Piper y otros más, el pastor Suber, que han escrito, han hablado y han predicado bastante sobre la Navidad. R.C. Sproul, presbiteriano, predicó sobre la Navidad. John Piper escribió un texto que forma parte de la lectura que ahora hicimos sobre la Navidad bíblica. Incluso, permítame un paréntesis, ese texto usted lo puede conseguir. El gozo, ya les digo el título, el gozo verdadero de la Navidad, del pastor John Piper. Trata el tema de la Navidad bíblicamente. Excelente texto. Tiene una serie de reflexiones que voy a estar compartiendo con ustedes aquí en la iglesia para que les sirva de meditación para estos días. Cierro allí el comentario. Entonces, hermanos, gran parte del material de hoy me he fundamentado primero en la Escritura y en segundo lugar en estos aportes de estos hermanos, y entre ellos el del pastor R.C. Sproul. A propósito del pastor R.C. Sproul, que está en la presencia de Dios, dijo el pastor R.C. Sproul al respecto, le cito literalmente las palabras de este siervo. Dijo lo siguiente: no creo que haya ninguna palabra en el idioma español, él lo habló para su idioma en el idioma inglés, él hablaba inglés, que haya sido despojada de la profundidad del significado como esta palabra: amor. Frase del pastor R.C. Sproul. Gran verdad. Nuestro texto que vamos a estar meditando en esta mañana está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Primera de Juan, y ya conocemos ese texto porque ya lo leímos hoy, lo oramos y lo hemos leído en otros momentos no hace mucho. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 7, primera de Juan 4, versículo 7, dice el apóstol: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, he ahí la Navidad, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Eso dice mucho. Sino
que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lo estamos meditando desde la escuela bíblica, escuela dominical. Y dice el verso 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, mire, sí, hay un condicional. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Danos luz para entender estas palabras de tu siervo Juan, Señor, la gran verdad de tu palabra en estas palabras del apóstol Juan. Amados hermanos, lo que sucede con esta palabra amor, de un pedazo que esta mañana en la escuela dominical, es que casi ha llegado a tener un significado místico hoy en día. Entendemos qué significa la palabra misticismo, y a eso ha llegado el significado de esta palabra. Aún dentro del gremio cristiano, pido permiso para usar la palabra gremio. Un significado místico, un significado mágico en lo cultural y secular, y se ha infiltrado en el seno de la iglesia. El amor ha sido celebrado, y es una realidad, eso lo vemos en la historia de las sociedades y las culturas. Ha sido celebrado desde que empezó todo prácticamente. Desde que comenzó, por ejemplo, y permítame ser romántico sano en esta palabra, desde que comenzó la música, desde que comenzó la poesía, ¿sí? Cuando se empezó a experimentar todos estos sentires humanos, el romanticismo, la música, la cultura, el arte, etc. El corazón humano empezó a experimentar una dimensión del amor que se volvió y se ha vuelto y es trascendente desde estos ámbitos. Pero, iba a decir el hermano Yesí, porque siempre que usa pero algo sucede. Pero llegamos al concepto bíblico del amor de Dios, y allí es donde la cosa como que se pone a otro color. Tenemos que ser muy cuidadosos, amada iglesia, y escúchenme bien lo que les voy a decir. Estoy en la introducción, todavía no me he metido aquí en la carta de Juan. Tenemos que ser muy cuidadosos, y estas palabras aquí las tomo prestadas del material del Dr. R.C. Sproul, literales de él. Dice él: tenemos que ser muy cuidadosos, porque nuestra tendencia es llegar al texto, es decir, a la Biblia, con ideas de amor que han sido extraídas del romanticismo de nuestra cultura secular, música popular, el arte, literatura, etc. Y eso ha distorsionado el verdadero significado bíblico de la palabra amor. Hay que tener cuidado. Por lo tanto, nuestro objetivo, hermanos, y es lo que deseo que hagamos en esta serie de Navidad, de fin de año, es que extraigamos juntos de la Escritura el verdadero concepto bíblico de este magnífico atributo de Dios, el amor, como símbolo de la Navidad, como lo estoy introduciendo. Así que en esta serie lo que vamos es a tratar, y vamos a hacerlo, echar un vistazo de cerca de cómo la Biblia nos habla del amor de Dios, cómo Dios ejerce ese amor en su obra, en sus criaturas, en el plan de redención, y unas preguntas muy trascendentales que sé que van a escuchar esta serie por internet, como decimos en el lenguaje popular colombiano, les va a mover el piso a más de uno. ¿Quiénes son los objetos del amor de Dios?
¿Quiénes son los objetos de su amor? ¿En qué sentido se puede decir de Dios que no solo ama, sino que también odia? Porque del Dios que también odia, la gente está alérgica a que le hablen de ese Dios. Y ese no es el Dios de amor. Palabras del mundo. Y hablar del amor de Dios sin hablar de lo que Dios odia como fundamento de su amor es tergiversar la sana teología bíblica. No se puede entender el amor de Dios sin conocer el odio también, porque Dios odia también. La Biblia lo dice y somos alérgicos a eso. Y este último concepto, ¿cuál? Lo que Dios odia, lo que la gente no quiere. No, a mí no me, así le dicen a uno, no me hables de eso. Eso me da miedo. Sí le han dicho, no sé a usted qué otras cosas le han dicho. Esto último es uno de los conceptos precisamente, amados, más difíciles con los que tenemos que tratar. Es muy fácil para la gente y le encanta que le hablen del amor de Dios. Venga, hoy vamos a hablar del odio, de lo que Dios odia. Se ponen como los gatos cuando les echan agua. Usted sabe qué hace un gato cuando le echan agua. Usted le dice a una persona, hoy vamos a tener un estudio bíblico. ¿Qué tema? Lo que Dios odia. No, estoy ocupado. Sí, al buen entendedor, pero es una verdad que no podemos negar que está pasando hoy en día. ¿Cierto que sí, amados? Así es, ¿estamos de acuerdo? Empecemos nuestro estudio con esta primera epístola del apóstol Juan, en este cuarto capítulo, donde tenemos la declaración más profunda, clásica, dicen los eruditos teólogos, con respecto al amor de Dios. Y aquí es donde está una de las definiciones de lo que es Dios. Dios es amor. Porque cuando queremos definir qué es Dios, solamente hay 3 palabras que la Escritura revela y dan respuesta a esa pregunta bíblicamente: ¿qué es Dios? Y una de ellas es esa: Dios es amor. ¿Alguien recuerda las otras 2 definiciones bíblicas de qué es Dios? Dios es luz y Dios es santo. Ese es Dios. Y allí en esas 3 definiciones están todos los demás atributos de Dios. Porque la gente también castró los atributos de Dios. Y no conocen sino la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Y hasta aquí llegaron los atributos de Dios. Y Dios es amor, y ese es el Dios que se han creado hoy en día en mucho contexto religioso. Y resulta que los atributos de Dios no nos alcanza el tiempo para estudiarlos todos. Gran cantidad de atributos que la Biblia nos revela acerca de Dios. La Escritura nos dice claramente aquí en esa porción del apóstol Juan, repito, que Dios es amor. Por eso muchos cristianos proclaman con valentía, y así lo hacen, que su Dios es un Dios de amor, y les encanta. Ahora, es posible que el Dios de amor del que hablan algunas personas sea en realidad más bien un ídolo. Yo no soy idólatra, y critican muchos evangélicos el pecado de la idolatría de muchas religiones que adoran sus ídolos. Muchos evangélicos se han dedicado a esto, y lo digo con respeto y humildad, pero ellos no se dan cuenta que también están adorando a un ídolo y se llaman así evangélicos y se han dedicado a criticar la religión. ¿Y por qué dice eso, pastor? Otra frase del pastor Alexis Provo, que recuerdo y se
Se la escuché una vez en una conferencia por internet. Dijo el pastor Arcipro, dijo porque ya no está ya en la casa del Señor. Un Dios sin ira, sin justicia, y que no va a condenar a nadie, un Dios así, ese simplemente es un ídolo. Un Dios que es solo amor, dijo R.C. Sproul. Un Dios que es solo amor, sin ira, sin odio, sin castigo y sin justicia, es un ídolo. Pero ese no es el Dios de la Escritura. Palabras del doctor R.C. Sproul. Y lo deja uno. Y eso es lo que hoy se han inventado. Un Dios a su favor, como lo leímos hoy en una de las cartas de Pablo a Timoteo. Se amontonarán, vendrán tiempos donde se amontonarán para sí maestros que les hablen lo que quieren oír conforme a sus concupiscencias, y llenarán los lugares, porque eso es lo que quieren oír. Y eso no es nuevo, porque eso es lo que hacían los profetas de los reyes en esos épocas. Entonces, es posible que ese Dios sea un ídolo, y no el verdadero Dios de la Escritura, y mucho menos el conocimiento del verdadero significado cuando Juan dice Dios es amor. En esta primera carta de Juan, en este capítulo 4, se nos proporciona, por lo tanto, amada iglesia, la declaración más contundente, poderosa, clásica y precisa con respecto al amor de Dios. El apóstol Juan está aquí exhortando a los cristianos a que muestren primeramente, eso lo hemos leído en el contexto de estos versículos, primeramente el amor de los unos por los otros. Lo acabamos de leer, ustedes lo pueden leer allí. Sí lo leyeron, ¿verdad? Ahí está en esa porción. Y está exhortando a eso, a los cristianos, al apóstol Juan, a que demuestren amor los unos por los otros. ¿Y por qué lo hace Juan? ¿Con base a qué? ¿A qué criterio? Bueno, Juan está haciendo esto basado y advirtiendo y fundamentado primeramente en el propio carácter de Dios. En el propio carácter de Dios. Este amor, el amor ágape, el amor cristiano, que es un amor que viene de Dios mismo. Hermano, 1 Corintios 8:3, Pablo también escribió en concordancia con Juan, y no fue que se pusieron de acuerdo por celular, no. Pablo escribió en 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Casi las mismas palabras de Juan aquí. 1 Corintios 8:3. Y leímos también ahora 1 Reyes de cómo Salomón amó a Dios y de qué manera lo demostró. Ahora fue leído. Ahora, cuando el apóstol menciona, por lo tanto, aquí en esta porción de su primera epístola, amémonos unos a otros, lo primero que dice es, ¿por qué? Porque el amor es de Dios. ¿Y por qué nos tenemos que amar los unos a los otros? Respuesta, porque el amor es de Dios. ¿Y qué significa eso? Porque lo puedes decir, lo puedes leer, pero la pregunta, como le preguntó Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Hermanos, en el contexto bíblico y aquí de esta porción de Juan, no se trata, por lo tanto, escúcheme bien, no se trata de un amor natural. El amor de Dios no se trata de un amor natural. No tiene sentido llegar a creer eso o afirmar eso no hay cómo demostrarlo. O de un amor que se encuentra en la carne de la humanidad. No, el amor del que habla aquí Juan es el amor de Dios, que Dios es amor. No es ese amor. Ese amor no es natural, ni se encuentra en la carne de esta humanidad.
la naturaleza humana natural no se encuentra este amor. No nos confundamos. Sino que es un amor que tiene su origen primeramente en Dios mismo. En Dios mismo. No es circunstancial, no es probabilístico, no es que el amor andaba una vez por el universo y Dios le echó mano y lo cogió para sí, formó parte de él. No es nada de esas cosas. Es un amor que tiene su origen en Dios mismo. Es por lo tanto, en el contexto de las palabras de Juan aquí en estos 5 versículos, por lo tanto es un don divino. ¿Qué significa don divino? Ya entendemos qué significa. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Y por qué divino? Lo estamos entendiendo. Porque ¿quién lo da y de dónde viene? Lo da Dios, viene de Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del verdadero. Es un don divino. Y es también, como lo dice Pablo en Gálatas 5, uno de los frutos del Espíritu. Y así comienza incluso Pablo esa exposición de los frutos del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu son, y ese listado lo encabeza con esto: amor, gozo, y sigue de para acá. Es uno de los frutos del Espíritu. Es un amor que viene de Dios. Y en este tipo de amor, Dios es visto, por lo tanto, y debe ser visto por un verdadero creyente que tiene el entendimiento del Espíritu, como el fundamento, la fuente, el manantial, la causa, el origen, etcétera, del amor verdadero de este universo. Hermanos, ¿qué estamos diciendo aquí en el contexto de las palabras de Juan, que hemos leído 3 veces esta porción? En otras palabras, lo que Juan nos está diciendo, junto con lo que Pablo escribió y junto con lo que Cristo enseñó y que quedó escrito en el Evangelio, hermanos, a nosotros, los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, se nos da una capacidad de amar que no es natural. Entienda estas palabras que acabo de decir. Al verdadero creyente se le da, al recibido como don divino, y es uno de los frutos del Espíritu en él, esto que la capacidad de amar, porque esto no está en el hombre. Nadie nace en este mundo ni es engendrado en este mundo con esto que estamos hablando. Nadie es nadie. Nadie puede demostrar eso. Porque si no, se equivocó Jesús, se equivocó Pablo, se equivocó Juan, y la Biblia hay que guardar. Es un amor que viene de Dios. ¿Y por qué viene de Dios, pastor? Porque la Biblia enseña que le pertenece a Él. Y en este tipo de amor, Dios es visto como el fundamento y la fuente y el origen. Por eso es que Juan dice aquí en este capítulo 4 de su epístola, y ofrece más detalles para que entendamos esto sobre el amor de Dios. Por eso es que Juan dice: y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque si ha nacido de Dios, como dice la Escritura, y con Gálatas 5, ha recibido este don. ¿Y por qué lo ha recibido? Porque no lo tenía. Nadie lo tiene en su estado natural. Ahora la siguiente porción podría ser muy engañosa. Iglesia, atentos, escuchen. Ojo, que la siguiente porción puede ser muy engañosa. Y no todo lo que brilla es oro. Si no tenemos cuidado, cuando dice el apóstol
Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿verdad? Lean, ahí lo dice el apóstol, ¿cierto que sí? ¿Sí lo lee aquí? Sí. Allí hay un peligro y una cáscara para resbalarse. Ojo a ello. Porque lo que allí, primero que todo es qué es lo que no dice allí. Y lo segundo, qué sí es lo que dice allí. Ahora, cuando Juan escribe, no todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, eso no significa que cada ser humano que experimenta el amor humano natural es por lo tanto nacido de Dios. No, falso. Eso no es lo que Juan está enseñando ahí. Eso no es lo que la Escritura enseña. Eso nunca fue enseñado por Jesús ni los apóstoles. Es decir, no todo ser humano que experimenta el amor natural humano ha nacido de Dios. Este es el problema de la religión cristiana posmoderna y muchas otras religiones que se han alejado de los atributos de Dios para entender esto. Entonces, el amor que tiene un impío por las cosas, porque los impíos aman las cosas, no significa que ha recibido lo que dice Juan. Los del mundo aman las cosas de este mundo, pero el amor del Padre no se ha generado en ellos. ¿Por qué? Porque si son impíos, como lo dice la Escritura, no han sido regenerados por el Espíritu y no han recibido este don divino. Lo que dice la Escritura. Por eso es que Deuteronomio 36, esto no es nuevo en el Nuevo Testamento, esto fue dicho desde la antigüedad. Ya entendemos por qué Dios dijo a través de su siervo allá en esos tiempos en Deuteronomio 36. Dice Deuteronomio 30, verso 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Léalo, Deuteronomio 36. Si ya has entendido las doctrinas de la gracia, la regeneración, el nuevo nacimiento, la elección incondicional, la predestinación y el llamamiento, este versículo, trayéndolo al contexto de las doctrinas de la gracia, ya tiene que ser claro para nosotros. ¿Por qué Moisés dijo esto? ¿Por qué Dios ordenó a Moisés decir esto? Y lo estamos diciendo. Mire, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, símbolo de una regeneración, de un nuevo nacimiento, un corazón nuevo. Es necesario. ¿Y para qué necesita el hombre recibir un nuevo corazón según Deuteronomio y el resto de la Escritura? Aquí fue anunciado desde este tiempo. Porque sin esa obra que Dios hace en el corazón, que en este tiempo eso era lo que significaba la circuncisión, símbolo de una obra que posteriormente ya no es necesario porque ya es la obra del Espíritu en el corazón, por eso ya no es necesario la circuncisión del prepucio. Entonces solamente el hombre con ese nuevo corazón es que si puede amar conforme a la Escritura, porque empieza a entender, ha recibido, conoce el amor de Dios. Antes no. El verdadero amor bíblico, por lo tanto, estamos viendo aquí, solamente proviene como resultado de la regeneración que Jesús mismo le enseñó, por ejemplo, a Nicodemo en Juan 3. Antes no. Y no existe tampoco otro método. No existe.
es necesario nacer de nuevo. Más bien lo que Juan está diciendo aquí es que el tipo de amor del que está hablando de aquí es un amor que solo proviene de esa regeneración, de aquellos que han sido cambiados interiormente por el poder del Espíritu Santo. Y en un sentido muy real, esa es una de las señales que debemos evidenciar de una verdadera e indispensable regeneración en el Hijo de Dios. Si una persona tiene, por lo tanto, esa capacidad de amar, eso es una clara indicación que ha nacido del Espíritu Santo. Nadie que no haya nacido, que no haya sido regenerado, tiene este tipo de amor, y nadie que haya sido regenerado carece de ese tipo de amor. El jueguito de palabras que es bien importante tenerlo claro. Por lo tanto, Juan nos enseña, y la Escritura nos enseña, que quien no ama, por eso es que lo dice la Biblia, quien no ama, como lo dice la Escritura, no conoce a Dios, porque Dios es amor y Él es el que da ese don divino. Digámoslo de esta manera, de otra forma: sin el poder transformador del Espíritu Santo, ninguna persona tiene esta capacidad de amar. Ninguna persona. Todos los que han nacido de Dios, los verdaderos creyentes, tienen este amor. Y todos los que tienen este amor al mismo tiempo han nacido de Dios. Una doble implicación. Es una doble implicación, de aquí para allá y también de allá para acá, en forma simultánea. No es en una sola dirección. De aquí para allá y de allá para acá. Pensemos, el uso que Juan hace de la expresión literaria, Dios es amor, aquí Juan distingue entre equipar Dios es amor y el amor es Dios. Esto no significa, amados hermanos, que cualquiera que tenga entonces ese sentimiento humano, tan romántico que es, ama, sí, dentro de la filosofía del mundo. Pero no es conforme a la Escritura. Lo que Juan está diciendo, en otras palabras, es que Dios es tan amoroso, si lo quisiéramos hablar en términos nuestros sencillos, que Dios es tan amoroso, y el amor es un aspecto o atributo tan íntimo de su carácter, que está tan estrechamente vinculado al amor, que Él mismo es la fuente del amor, que es el amor. El problema de la cultura de nuestros días es una visión de Dios que conlleva a una visión, como lo dijo el doctor Access Pro en su estudio, barata del amor, pobre del amor. El pueblo de Dios, que no ha entendido el contexto teológico del Evangelio en la Biblia como un solo texto de principio a fin, tiene una visión raquítica del verdadero amor de Dios, porque han sacado del resto de los atributos, han separado el amor de Dios, y eso genera raquitismo en ese conocimiento. La inclinación más elemental como criaturas humanas caídas al contemplar el carácter de Dios es cambiar también la verdad de Dios por mentiras. Y eso es lo que nos pasa. Por eso Pablo le escribió a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 4, verso 3. Juan dice: el que no ama, es decir, de esta manera, no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan, ya entendemos entonces lo que Juan dijo y qué es lo que quiso decir. ¿Qué quiere decir cuando dice eso? ¿Cómo está usando el verbo aquí el apóstol, hermanos? Juan no está diciendo, no está haciendo una identificación burda, permítanme usar esa palabra, burda, entre el amor de Dios, para que cualquiera que tenga un sentimiento romántico en su corazón
un sentido de afecto humano por otra persona o cosa, por consiguiente ha encontrado a Dios. Ese no es el punto. Cuando Juan dice Dios dice amor, que Dios es amor, está usando una forma de expresión literaria que es una hipérbole. Es decir, Dios es tan amoroso que Él es la fuente de amor. Hermano, mire, entendemos que Dios tiene una gran cantidad de atributos, ya lo hemos dicho y aquí lo hemos predicado. Dios no es la suma de sus atributos. Dios tiene una gran cantidad de atributos de Él, de su esencia, de su naturaleza. Sí, los conocemos por la revelación bíblica. Eso no, atento iglesia, eso no significa que la suma de el amor, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, su justicia, su bondad, su misericordia, su gracia, su lealtad, su paciencia, y sigo con el listado de esos atributos, que al sumar esos atributos, el resultado de esa suma es Dios. No. Dios no es la suma de esto más esto más esto. No. Y entonces, ¿qué es Dios si posee todos esos atributos? Dios es total en cada uno de sus atributos. ¿Entienden? Dios es la totalidad de sus atributos en una sola esencia. No es la suma parcial. No es la suma porcentual. Oposición porcentual. No. 10% de amor, 5% de omnipotencia, etcétera, etcétera. Ahora sí, 100% Dios. No, Dios es 100% amor, 100% omnipotencia, 100% juicio, 100%, etcétera. Ese es Dios. ¿Me hice entender? Borra tu idea. Si habías pensado en el conocimiento de los atributos, que la suma de esos atributos daba como resultado un Dios, porque ese sería un Dios que es como divisible, muchas cosas daría para hablar teológicamente si se llega a tener esa posición. No. Eso no es lo que enseña la Escritura. Luego le digo en conclusión, Dios es 100% cada una de esos atributos. Nuestro problema no es tanto que tendemos a pensar de Dios como un Dios que no tiene amor, sino que el problema que encontramos en la cultura de nuestros días es una postura de Dios que lleva consigo una postura, como lo dijo R.C. Sproul, barata del amor, y un sentido de amor por el cual todos los demás atributos son eliminados. Si usted va a hablar del amor de Dios y quiere entender bíblicamente el amor de Dios, cuando estés hablando del amor de Dios a una persona, tienes que hablarle del juicio de Dios, tienes que hablarle de la ira de Dios, tienes que hablarle de lo que Dios odia, tienes que decirle que Dios va a condenar al infierno a los impíos, tienes que decirle que Dios es omnipotente y por eso creó el universo, y sigue con todo eso, y cuando entienda todo eso va a entender el amor de Dios. Si tú quieres hablarle de la ira de Dios a una persona, tienes que hablarle de su omnipotencia. No se puede enseñar un atributo apartado de los otros atributos, porque Él es la totalidad de todos sus atributos. Si una persona cree haber entendido el amor de Dios sin entender que Dios es un Dios de ira, está raquítico su entendimiento. No ha entendido el amor de Dios. ¿Me dicen también? Porque cuando uno le dice a las personas, quiero cerrar con una aplicación para que oremos. Hoy estamos definiendo el amor de Dios. Y en los otros domingos vamos a entender
lo que acabo de exponer al comienzo de estas preguntas que vamos a desarrollar en esta miniserie. Mire lo que dice. Ya entendemos entonces, si he podido ser claro por la misericordia de Dios, lo que Isaías dijo, capítulo 48, por amor a mi nombre, por amor. ¿A quién? A mi nombre. ¿Qué hace Dios? Contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruir. Si Dios no nos ha destruido aún, porque motivos para que lo haga se lo hemos dado, es solamente por el amor a su nombre. Dios no te salvó porque si se vio que tú eras buena gente, le dabas de comer a los pobres, tratabas bien a tu mamá, eras buen hijo, eres buen miembro en la iglesia, tan bonito Juanito Pérez, ahí voy a salvarlo. No. Nadie cumple esos estándares. Dios no nos salvó porque teníamos algo falso, creen eso. Si Dios no nos ha destruido y nos salvó, fue por amor a Él mismo. Y le plació en el beneplácito de su propia voluntad, siendo nosotros seres depravados, que le ofendíamos a Él, rescatarnos, regenerarnos, darnos su amor y revelarse a nosotros. Solo por amor de su nombre, no por amor a ti. Eso es lo que le están enseñando hoy en la religión barata a las personas. Tú eres un campeón, cree en ti, llegarás lejos. Tú eres lo máximo de la creación. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres el centro de este universo. Puro humanismo, blasfemo es lo que están enseñando. Eso no lo dijo Dios en ninguna parte. No contenderá mi espíritu más con el hombre. Vio Dios que era de continuo en el corazón de todos los hombres, no de algunos, de todos, hacer el mal. Y se arrepintió Dios de haber creado el hombre. Y si no destruyó a este mundo, fue por amor a Él mismo, por amor al Hijo. Y la obra que iba a ser el Espíritu Santo, que fue planeado en el pacto de redención. Y entra aquí la teología pactual. Eso es comprender el amor de Dios. Si Dios nos ama, es por amor a Él mismo. Si Dios te salvó y hoy comprendes tu salvación y estás seguro de esa salvación, es por amor a Él mismo. Y Dios nos ama, sí, Dios nos ama, pero nos ama por el amor que le tiene a su único Hijo que Él ama, Cristo. Y para podernos amar, porque no tenemos méritos ninguno para que Él nos ame, ni el más milimétrico, nos tuvo que regenerar y unir a su Hijo y enviar a su Hijo a que more en nosotros el fundamento del nuevo pacto. Y escribiré mi ley en sus corazones. Y el santo vive dentro del regenerado. Y cuando Dios lo mira, no mira la depravación de ese hombre, sino que ve a su Hijo amado morando en ti. Y de esa manera recibes el amor de Dios, no por tu naturaleza depravada y caída. Eso es comprender la teología pactual y el verdadero amor de Dios vivo. Pero hoy en día se creen el centro del universo. Destronaron a Dios del trono y se sentaron ellos. Dios nos corrige. Tu palabra es clara, Señor, que podamos entender tu amor, porque es un asunto difícil para nuestra carne y nuestra naturaleza caída. Y han sido torcidas estas enseñanzas por falsos maestros, pero tú te has guardado un remanente siempre, ya lo vimos, Señor, y te has revelado a tus santos, a tus escogidos, y hoy lo vimos, por medio de la regeneración que has hecho en tus santos, les has dado tu amor divino, Señor, para que podamos amar y entender tu amor. Ayúdanos a entender en este mes esta verdad acerca de tu amor.
a comprender qué significa bíblicamente que tú eres amor, a comprender bíblicamente cómo es que tú nos amas, a comprender cómo podemos amarte, a comprender qué es lo que tú no amas, qué es lo que vas a hacer por amor de ti, estás haciendo y harás, Señor, a comprender toda esta verdad, esta teología bíblica del amor, porque es importante para tus hijos, Señor. Para un hijo de Dios verdadero es importante entender el amor de su Padre, el amor que lo escogió, comprender ese amor que ha recibido. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, a ser corregidos y a poner por obra esta verdad. Guárdanos en tu verdad, vivifícanos en tu verdad. Permítenos crecer en fe verdadera en tu verdad y ser santificados en esta verdad. Perdona nuestros errores y nuestras culpas, porque te hemos ofendido de muchas maneras por no tener entendido este concepto, esta verdad, este atributo tuyo, Señor, que la Biblia nos revela por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que te amemos y comprendamos tu amor como lo dicen las Escrituras y lo revela el Espíritu en tu palabra. Ayúdanos en ello, Señor. Gracias te doy, Padre. En Cristo Jesús, mi Señor.